Andina Podcast, información confiable. Bienvenidos, soy Diego Sánchez, periodista de la Agencia Andina. ¿Te imaginas una especie ganadera dócil y fácil de entrenar que tenga la capacidad de adaptarse a una gran diversidad de climas y producir una de las fibras de origen animal más finas y lujosas del mundo? Precisamente, estas son algunas de las características de la alpaca, uno de los 2 camélidos sudamericanos domésticos del mundo, en donde Perú destaca como el primer productor de su fibra, al contar con el 87% de la población mundial, superando los 4.3 millones de ejemplares. En este contexto, un equipo de científicos de la Universidad Nacional Agraria La Molina, UNAM, en colaboración con las empresas Incatops y NGI TechCo Ltd., impulsa un proyecto de secuenciación genética con 1.500 alpacas de Puno con el propósito de optimizar la calidad de su fibra y fortalecer la industria textil peruana. En este episodio de Andina Podcast, conversamos con el Dr. Gustavo Gutiérrez, docente e investigador de la Facultad de Zootecnia de la UNAM, quien nos explica los beneficios de la implementación de la genómica en la industria alpaquera nacional, los últimos avances de su investigación y sus objetivos a corto y largo plazo. Denominada Producto Bandera del Perú desde 2004, la fibra de alpaca es una de las más finas del mundo, destacando por su extrema suavidad, calidad, resistencia y autenticidad. Por ello, es altamente valorada y demandada en la industria de la moda y las tiendas más exclusivas del extranjero, por encima de la lujosa fibra de cachemir y la lana de oveja. De acuerdo con reportes a nivel nacional, cada año se exportan cerca de $200 millones en productos basados en fibra, tejidos, prendas y otros artículos derivados de este camélido, principalmente a los mercados de Estados Unidos, Europa y Asia. Tras establecer una alianza estratégica con NGI Tech, una empresa comprometida con la creación de herramientas y tecnologías básicas orientadas a las ciencias de la vida, los investigadores de la UNAM han asumido el reto de adaptar la fibra de alpaca a los parámetros de calidad que exigen las industrias textil y de la moda a nivel mundial, entre los que destacan la comodidad, elasticidad, suavidad, uniformidad y finura. Pero, ¿cómo surgió la investigación y por qué es importante implementar el estudio de la genómica en la producción de fibra de alpaca? El doctor Gustavo Gutiérrez, investigador de la UNAM a cargo de la extracción del ADN de estas especies, nos lo explica. Nosotros hemos iniciado un trabajo en esta área de más de cerca de 10 años atrás, de manera conjunta con varias instituciones, tomando muestras del sur del país, de Puno, de Arequipa, y también del centro del país, de Junín y Pasco. La idea era generar mayor información en la parte genómica y sobre todo descubrir una gran cantidad de marcadores moleculares que nos permitirían, por un lado, conocer la herencia de algunos caracteres de importancia económica, en el caso de la alpaca, el diámetro de fibra, también reducir, digamos, el efecto picazón. Entonces, con el diámetro de fibra ya venimos trabajando con Incatops cerca de 4 años de manera formal a través de un convenio y hemos avanzado bastante en el mejoramiento genético del diámetro de fibras. Hemos afinado la fibra, se han descubierto regiones del genoma que estarían asociados a la expresión de este carácter de diámetro de fibra. En el caso de la alpaca, el Perú alberga más del 80% de la población mundial. Se han hecho investigaciones con apoyo de afuera, pero es muy poco. Entonces, como país nos corresponde, digamos, hacer esta inversión. La contribución de nuestra institución es tratar de incrementar ese conocimiento básico y también aplicado de la genética de las alpacas para implementarlo en programas de mejora genética de los rebaños y de manera indirecta también mejorar los niveles de vida de los criadores de alpacas del Perú. El ingeniero zootecnista señaló que, si bien la tela de alpaca ya ha logrado niveles aceptables de suavidad en las últimas pruebas de validación, estudios recientes demuestran que la fibra gruesa, de menos confort, sigue causando la sensación de picazón o escozor en la piel, cuya intensidad no es la misma para todas las personas. La industria tiene un nuevo reto. El primer reto fue que, como la fibra de alpaca es un producto textil, uno de los principales atributos que pide el mercado internacional es que sea fino.
y cuando es fino también es mucho más suave. Entonces, básicamente ya se llegó a tener niveles bastante aceptables. El problema que ha detectado la industria es que si bien es fina, pero todavía algunas prendas de alpaca pican un poquito. Entonces hay que reducirle ese efecto picazón. Este nuevo proyecto de trabajo con INCATOPS y con MGI Tech es básicamente estudiar genéticamente cómo es la herencia de los caracteres asociados al efecto picazón. Vamos a centrarnos, digamos, a unas fibras que tienen una estructura que se llama médula. Y la idea es reducir, digamos, el porcentaje de fibras con médula en el vellón de la alpaca. Y para ello estamos haciendo estos estudios y para ello se requiere una cantidad grande de animales para poder detectarlos. O sea, animales que tengamos información de su genoma y animales que tengamos también información del fenotipo, de la medición del porcentaje de fibras meduladas. El nivel de finura de la fibra de alpaca, según el experto, está asociado a la medulación, un indicador que alude a la presencia de la médula, un canal celular que se encuentra al interior de cada fibra y que, según el volumen que ocupa, incide directamente en el confort y propiedad termorreguladora de la prenda producida. Existen 5 tipos de medulación en la fibra de alpaca: la fibra fuertemente medulada, medulada continua, medulada discontinua, medulada fragmentada y finalmente la fibra no medulada. Recientes investigaciones han demostrado que las fibras fuertemente meduladas reducen el confort y uniformidad del vellón, provocando que las prendas causen picazón debido a la rigidez que la médula concede a la fibra. En ese sentido, la investigación liderada por el Dr. Gutiérrez busca reducir al mínimo la incidencia de este tipo de medulación a fin de optimizar la calidad de las fibras de alpaca desde una perspectiva de producción y procesamiento textil. Hay individuos que tienen hasta 60% de medulación, como hay otros que están en 20%, cerca del 30%. La idea es reducir el promedio. Lo que ya se está haciendo es una selección, digamos, tradicional y ha venido funcionando. Creo que se han podido reducir hasta cerca de 20% el promedio, pero se quiere acelerar el proceso y la idea es acelerar el proceso utilizando, digamos, información genómica. Llegar a acelerar este proceso para tener en un corto plazo fibras que tengan bajo porcentaje de medulación. Para la extracción de ADN de alta calidad orientado al análisis genómico, los investigadores de la UNAM, en colaboración con trabajadores de INCATOPS, recolectan muestras de tejidos sanguíneos y de pelo de alpaca que luego son enviadas a los modernos laboratorios de ENGEC en Sao Paulo, Brasil. Allí, con ayuda de máquinas y tecnología de vanguardia, el personal técnico especializado realiza la secuenciación genética, cuyos resultados son proporcionados en forma de data cruda a los investigadores para su posterior análisis e interpretación. Ahora bien, ¿en cuánto tiempo se podrían observar las primeras mejoras genéticas de las alpacas mediante la técnica de secuenciación genómica? Es muy difícil precisar tiempos. Nosotros hablamos que en caso de las alpacas, el intervalo entre una generación a una nueva generación son alrededor de 6 a 7 años, porque realmente la mejora genética se ve en los hijos de los padres que hemos seleccionado. Entonces es un poco largo, pero de todas maneras estimamos que vamos a reducirlo. Si los resultados salen satisfactorios, vamos a poder aplicar una nueva técnica que se llama selección genómica, que está trabajando muy bien en otras especies como el ganado bovino lechero, por ejemplo. Y yo creo que eso también nos va a ayudar. Ahorita sería un poco difícil dar un número, pero va a haber un avance significativo. La selección genómica es una moderna técnica biotecnológica por la cual se seleccionan los mejores individuos sobre la base del valor de cría estimado o valor de la progenie. De esta forma, se puede determinar qué animales reproductores seleccionar en los rebaños para formar a la próxima generación. En el caso de la investigación conjunta de la UNAM, ¿cómo funciona el proceso de la selección genómica y qué resultados se esperan obtener con este método? La selección se trata de identificar al mejor padre y a la mejor madre basados en una estimación de su mérito genético. Ese mérito genético es un valor. Por ejemplo, para el diámetro de fibra, como queremos afinar la fibra, buscamos valores que sean menores. Si es negativo es mejor, porque eso indica que el animal tiene un valor genético para afinar la fibra. Si, por ejemplo, queremos incrementar, por decir, el peso vivo o el peso de vellón del animal, entonces ahí buscamos animales que tengan valores positivos y valores altos.
Se toma el diámetro de fibra en cada esquila de cada alpaca, se toma la información del peso de vellón, se tiene la información de genealogía de la alpaca y se hace a través de unos métodos estadísticos, se le calcula este valor de mérito genético. Y se selecciona los animales, si es para diámetro de fibra, los de menor valor, y si son para peso de vellón, los de mayor valor. Entonces uno pone estos valores en una especie de índice y ubica los mejores animales y los aparea y se tiene. Entonces, para esta metodología hay que esperar que el animal llegue a la primera esquila o segunda esquila, que esto tarda, digamos, después de nacido el animal, entre 1 a 2 años. La selección genómica nos permitiría tener una estimación de este valor de mérito genético a una edad muy temprana del alpaca, básicamente hasta apenas nazca. Y ya, digamos, a una edad muy temprana se puede acelerar la selección. Y esto nos va a acortar este intervalo generacional que es bastante alto en alpaca comparado a otras especies ganaderas. No obstante, antes de aplicar la técnica de la selección genómica, el investigador de la UNAM precisó que se deben completar una serie de estudios fundamentales. Antes de aplicar la selección genómica hay que comenzar a implementar el registro de genealogía de los animales, el registro de producción, porque necesitamos esta información de todas maneras validarla en ambientes más amplios a nivel del país. Entonces necesitamos que en el Perú haya más rebaños que tengan control de genealogía y control de los caracteres productivos, que midan el diámetro de fibra, que midan el peso de vellón. Y sobre esa base va a ser mucho más fácil extender y darle una mayor confiabilidad a las metodologías que estamos desarrollando. La investigación conjunta con NGI inició en junio de 2024 y continuará hasta marzo del 2025 en los distritos de Melgar y Ñuñoa de la provincia de Melgar, Puno, cerca de los 4.000 metros sobre el nivel del mar. La recolección de las muestras de las alpacas está a cargo de Incatops y su estación científica Pacomarca, la cual es la más avanzada a nivel mundial en esta materia. Pero, ¿qué instrumentos se utilizan para extraer el ADN de las alpacas y qué requisitos deben cumplir las muestras antes de ser sometidas a la secuenciación genómica? Nosotros en el Perú vamos a hacer la colección de tejidos y sobre esos tejidos vamos a extraer ADN. Es básicamente equipamiento básico, usamos unos kits comerciales para hacer los procedimientos de extracción de ADN y luego evaluar su calidad. El ADN tiene que tener una buena concentración y una buena integridad, porque si va para análisis genómicos, el ADN no tiene que estar cortadito o muy cortado, debe estar íntegro, o sea, las cadenas deben estar conjuntas. Ese es el primer requisito para los análisis genómicos. Estos van a ir a los laboratorios de MGI en Sao Paulo. Ellos ya tienen sus protocolos establecidos para hacer un secuenciamiento a baja profundidad. Bueno, hay equipos, los principales son los secuenciadores, los que van a usar. Para antes del secuenciamiento tienen que preparar el ADN creando librerías y tienen otros equipamientos especializados para ello. En el 2024, los investigadores se enfocarán en identificar las regiones genómicas asociadas al porcentaje de fibras medulares, así como los cromosomas donde se ubican, a fin de presentar la propuesta de un programa de selección genómica de las alpacas. Dado que los resultados de la investigación tardarán años, el objetivo de los científicos de la UNAM es seguir desarrollando su proyecto conjunto con Incatops hasta llegar a un nivel de aplicación más alto que permita su escalamiento industrial en diferentes regiones del país. Si deseas conocer más historias sobre ciencia y tecnología, visita nuestro sitio web podcast.andina.pe y síguenos en SoundCloud y Spotify como Andina Podcast. Este episodio fue locutado y producido por Diego Sánchez. Muchas gracias por escuchar.